Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate Blau, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar justamente a Ucrania nuevamente. No hablar del conflicto, sino de una posible catástrofe nuclear, de continuar los ataques en contra de una de las plantas nucleares más grandes de toda Europa y una de las 5 más grandes del planeta, que está siendo atacada constantemente por el ejército de Ucrania. Y hablo de la planta nuclear de Zaporozhye. Y uno se pregunta, cuando uno mira estos ataques y las advertencias de Rusia de una posible catástrofe nuclear, uno se pregunta, todos aquellos gobiernos europeos que siguen enviando armamento cada vez más letal y más sofisticado a Ucrania, una OTAN que se sigue involucrando más directamente en este conflicto, uno se pregunta si los políticos europeos tienen un poquito de conciencia o de cerebro y piensan realmente en lo que significaría que hubiera precisamente una catástrofe nuclear en Zaporozhye. Uno se pregunta, y uno se pregunta qué pasa por la mente del señor Volodymyr Zelensky o del ejército de Ucrania lanzando este tipo de ataques, cuando el primer perjudicado sería todo el territorio ucraniano, independientemente de que a quien afecte más o menos, todos se verían afectados. Y esta catástrofe superaría, pero por mucho, la de Chernobyl, que dejó a cientos de miles de desplazados y a cientos y miles de kilómetros inhabitables por más de 20 años. Y que lanzó una nube radioactiva casi a lo largo y ancho de toda Europa. ¿Se imagina usted una de las plantas más grandes del planeta, la Zaporozhye? Esta planta nuclear, con 6 reactores nucleares. ¿Qué significaría o qué pasaría en toda Europa con esto? Uno se pregunta si en esta rusofobia y esta locura ya no les importa absolutamente nada. Mire, esto, ¿y por qué están atacando esta planta? Primero, el G7, dirigido por Estados Unidos. El resto solamente son lacayos y títeres. Dirigido por Estados Unidos, exige al gobierno de Rusia que desmilitarice la planta nuclear de Zaporozhye. El gobierno de Estados Unidos, a través de su vocero Jim Kirby, exige al gobierno de Rusia que desmilitarice y que entregue la planta nuclear a sus legítimas autoridades, al gobierno de Ucrania y todos los territorios ocupados. O sea, hay una locura real, pero especialmente en Estados Unidos. Como está muy lejos de la planta nuclear, no le importa lo que pase con Europa. Pero los europeos, que saben que sí les va a afectar, no entiendo por qué siguen jugando el juego al cual los empuja Estados Unidos. No lo entiendo, pero vamos. Esto lo dicen porque según el gobierno de Estados Unidos, que es una gran farsa, el gobierno de Rusia está utilizando la planta nuclear, la tiene militarizada, ahí supuestamente tiene equipo militar, así también como armas de todo tipo en esa región. Mire, esto es totalmente lo más absurdo. Inclusive el gobierno de Ucrania y el de Estados Unidos acusan a Rusia de ser el responsable de estos ataques. Eso es lo más absurdo y más ilógico que cualquiera pueda decir. Desde el 3 de marzo, el gobierno de Rusia, 3 de marzo, tiene bajo control esta planta nuclear. Está protegida por 500 soldados rusos. El ejército de Rusia ha tomado esta ciudad completamente. ¿Por qué el gobierno de Rusia iba a atacar a su propio ejército? ¡Por Dios! Ahora, cuando el gobierno de Rusia le está pidiendo a la Agencia Internacional para la Energía Atómica a que haga una revisión y exige y pide que vayan todos estos señores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, es para mostrarle al mundo, o sea, que Rusia está jugando un juego muy importante y muy interesante. ¿Qué? ¿Quieren saber si yo tengo aquí armas o tengo realmente? Porque lo acusan los grandes medios, los grandes analistas de Europa. O sea, la guerra mediática es la que hace creer semejante estupidez, que Rusia va a atacar a su propio ejército dentro de la planta nuclear, que va a atacar a su propio supuesto material bélico que tiene en la planta nuclear.
Entonces, ¿qué es lo que hace Rusia al hacer un llamado justamente a que revisen o a que vayan inspectores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica? Mostrarle al mundo de que todo lo que dice Europa, lo que dice Joe Biden, lo que dice Jim Kirby, lo que dice el señor Volodymyr Zelensky es totalmente absurdo y es totalmente falso. El gobierno del señor Volodymyr Zelensky no permite la entrada de los inspectores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, supuestamente, porque dice que no les permitirá la entrada hasta que la planta nuclear sea entregada y retomada por el gobierno de Ucrania. Por Dios, eso jamás va a pasar. Pero ¿qué es lo que está haciendo Rusia? Invitar a la agencia internacional para que mire y compruebe que realmente todo está bajo control. Que realmente el gobierno de Rusia ni tiene militarizado nada, sino que al contrario, trata de mantener activa y trabajando de manera regular y de manera segura a esta planta. Pero hay una locura completa en toda Europa. Inclusive, yo le voy a decir una cosa. Según las informaciones ahí, no va a pasar nada. No hay nada. Sí, pequeños incidentes sí, que permite el mismo gobierno de Rusia para obligar a que la Agencia Internacional de la Energía Atómica vaya al lugar y de esta manera desenmascarar con la visión de los observadores de que Rusia, todo lo que dice Europa y Estados Unidos es totalmente falso. Buena jugada. Esperemos que por lo menos los inspectores vayan a ese lugar. Al menos así el mundo va a conocer la verdad. Pero vamos. ¿A quién se acusa? Vamos aquí. Esta catástrofe. Rusia ante la ONU. En caso de una catástrofe en la central nuclear de Zaporozhye, toda la responsabilidad caerá sobre los patrocinadores de Kiev. Rusia consideró justificado que los especialistas de la Organización Internacional para la Energía Atómica se desplacen a la central nuclear lo antes posible, posiblemente antes de finales de agosto. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, ha afirmado este jueves que de ocurrir una catástrofe en la central nuclear de Zaporozhye, que sigue siendo bombardeada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, toda la responsabilidad recaerá sobre los hombros de los patrocinadores occidentales de Kiev. Patrocinadores occidentales. Muchos van a decir que Estados Unidos no. Aquí le tengo otra información. Ahorita continúo dándole lo que dijo el señor Venencia. Ok, vamos aquí, ok. Escuche usted esto. Misiles estadounidenses M31 atacaron la central nuclear de Zaporozhye. Los ataques a la planta de energía nuclear Zaporozhye, Energodar, fueron llevados a cabo por misiles estadounidenses proporcionados por Estados Unidos. El ejército ucraniano lanzó múltiples ataques contra la planta de energía nuclear Zaporozhye en Energodar, utilizando misiles estadounidenses. Tales acciones se observan por primera vez y en este hecho indican que el ejército ucraniano tuvo la intención de causar deliberadamente daños graves a la infraestructura de la planta de energía nuclear más grande de Europa. Esto evidencia que los numerosos fragmentos de misiles estadounidenses M31, cuyas fotografías fueron publicadas por el canal de Telegram Military Information, en la fotografía presentadas tomadas en el territorio de Energodar y en el área de la central nuclear de Zaporozhye, se pueden ver fragmentos de misiles estadounidenses M31 que fueron disparados contra la ciudad y la central nuclear. Se desconoce qué tan grave es el daño causado por los misiles estadounidenses a Energodar. Sin embargo, las herramientas de monitoreo indican el hecho de que hay fuga de radiación. ¿Ok? Misiles estadounidenses. Y luego dicen que Rusia es el que atacó. Que Rusia se está atacando a sí mismo. Y aquí está. Estados Unidos detrás del ataque a la planta de energía. Y digo Estados Unidos porque son sus misiles. Pero vamos. Okay, aquí no se esconde nada. Ok, vamos aquí. Si los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas continúan, eso puede ocurrir en cualquier momento, señaló Nevencia durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtiendo que bajo las amenazas de la contaminación radioactiva
Quedarían varias regiones como la de Kiev, Kharkov, Odessa o Gerson, así como las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El alto diplomático ruso alertó que incluso regiones fronterizas de Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Bulgaria, Rumania podrían encontrarse bajo riesgo. Esta es la previsión de los expertos más optimistas. La escala real de la catástrofe nuclear en la central nuclear de Zaporozhye es imposible incluso de imaginar. En este caso, toda la responsabilidad recaerá sobre los patrocinadores occidentales de Kiev, declaró Nevansya. Nevansya denunció que las acciones criminales de Ucrania podrían llevar al mundo al borde de una catástrofe nuclear comparable con la de Chernobyl, y enfatizó que Rusia advirtió repetidamente a Occidente que si no hacen que el régimen de Kiev entre en razón, entonces esto dará los pasos monstruosos e imprudentes cuyas consecuencias se harán notar mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Desafortunadamente, esto es exactamente lo que está sucediendo ahora, dijo Nevansya. Acusaciones cínicas y absurdas referente a las acusaciones, porque ellos quieren que Rusia se abandone la región y le permita al señor Volodymyr Zelensky retomar todo esto. Esto no va a pasar jamás. Haga lo que haga Estados Unidos, así vaya una guerra directa con Rusia, eso jamás va a pasar. Rusia ha decidido que esta vez, si tiene que sepultar a Europa y a Estados Unidos, lo va a hacer, eso que no les quepa duda. Asimismo, el alto diplomático ruso pronunció al respecto a las acusaciones cínicas y absurdas que pretenden culpar al ejército ruso de los ataques. Señaló que esas afirmaciones carecen de sentido común, ya que la central nuclear de Zaporozhye está bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. La lógica elemental sugiere que nuestros militares no tienen ningún motivo para bombardear ni a la central, ni a la ciudad, ni a sí mismos. Lógico, y ya les dije. Ahora, yo ya les di justamente qué tipo de misiles fueron utilizados en contra de esta central nuclear. Sabemos de lo que son capaces el régimen de Kiev, y el mundo ya ha podido comprobarlo. Sí, es que ya el régimen de Kiev, de este payaso, realmente está fuera de sí. Es una locura lo que está haciendo. Por nuestra parte, estamos dispuestos a brindar la máxima asistencia posible para resolver todos los problemas organizativos. Consideramos justificado que los representantes de la Organización del Tratado de la Organización para la Agencia Internacional para la Energía Atómica lleguen a la central nuclear de Zaporozhye lo antes posible. Posiblemente incluso antes de finales de agosto, dijo el agregado que Rusia desde el principio ha apoyado los esfuerzos de la organización para garantizar la seguridad física de las centrales nucleares de Ucrania. Y así es. Ahorita, gracias a Dios, están en buenas manos la central nuclear. Pero mire, son cínicos y descarados Europa y Estados Unidos. O sea, es como si me dicen, oye, yo tengo control sobre mi casa. Ay, y yo mismo me tiro una piedra encima. Por Dios. Por Dios, o sea, hay que ser lógica común, como dijo Nevansya, lógica, en la lógica, lo que dice Europa, lo que dice el G7, lo que dice Estados Unidos, no cabe. En la lógica no, en la estupidez sí, todo. Porque todo lo que hablan allá y acá es estupidez. Pero bueno, yo expongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista, pero al final siempre es usted el que...